Proyecto integrador, relación entre el rendimiento de las funciones ejecutivas y el abuso físico y la depresión en personas víctimas y no víctimas del maltrato infantil. Fase colaborativa número 3. Neuropsicología y metodología de la investigación. Introducción. Este documento, que corresponde a la primera entrega de la actividad colaborativa fase 1 del proyecto integrador de las áreas de conocimiento de metodología de la investigación y neuropsicología, contiene las reseñas de los 3 artículos científicos sobre el maltrato infantil y las funciones ejecutivas que fueron abordadas con el fin de conocer su estructura y composición y así tener un acercamiento a la forma de aplicación del método científico a la investigación en la psicología y los informes que se dan en esas investigaciones. El equipo de trabajo se conforma por Sofía Blanco Forero, Nicolás Adrián Pardo, Elizabeth Beleño y yo, Eliana Vanessa Gordillo. Noción de la investigación del problema. Queremos como grupo enfocarnos en la psicoterapia dirigida a grupos de adultos entre un rango de edad de 20 a 35 años, utilizando la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas, más conocida como la BANFE, identificando problemas neurocognitivos y de aprendizaje a partir de experiencias traumáticas en la infancia, ya que bajo la observación y el análisis investigativo observamos que actualmente la depresión y la ansiedad han ido en aumento, afectando así al adulto joven en la actualidad. Vemos adultos distraídos, poco resolutivos, aislados de la sociedad y algo conflictivos. De igual forma, se pretende dar a conocer y enfocarnos en las funciones ejecutivas, las cuales fueron afectadas en la infancia de estos hoy en día adultos, para que a partir de la investigación y la aplicación de pruebas como la BANFE, dar a conocer la importancia del buen desarrollo cognitivo, neurológico y emocional en la niñez. Glosario. Aquí podemos ver un poco de las frases claves que se utilizaron para este trabajo. Podemos ver las funciones ejecutivas, que se definen como las rutinas responsables de la monitorización y la regulación de los procesos cognitivos durante la realización de tareas cognitivas complejas. Vemos también el maltrato infantil, que se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a una persona menor de 18 años. Abarca todo tipo de maltrato físico, afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya en perjuicio de la salud. Depresión. Es un trastorno o una enfermedad común muy grave que afecta negativamente la manera de sentir, pensar y actuar. Procesos cognitivos superiores. Es aquel que se ha desarrollado a partir de los básicos, suponen un grado más elaborado y son los que nos distinguen como especie de las demás. Trastorno afectivo. Son un conjunto de alteraciones psíquicas vinculadas a unos estados de ánimo que se presentan de una forma extrema y patológica y que interfieren de una forma muy significativa en la funcionalidad de la persona con un profundo sufrimiento. Objetivos generales. Determinar la relación entre el rendimiento en las funciones ejecutivas y la presencia de depresión respecto al antecedente de maltrato infantil. Específicos. Comparar el rendimiento en las funciones ejecutivas entre personas víctimas de maltrato infantil y personas no víctimas. Calcular la prevalencia y la severidad de la depresión en personas víctimas del maltrato infantil y en personas no víctimas. Analizar la relación entre el maltrato infantil en el rendimiento de las funciones ejecutivas y la presencia de la depresión, considerando variables como la edad, el género y la duración de marco referencial. Planteamiento del problema. El maltrato infantil es un área de estudio que ha sido ampliamente abordada dado el incremento de casos y las diferentes tipologías que se presentan. Ahora, desde el punto de vista neuropsicológico, se han revisado las implicaciones del maltrato infantil. Puede llegar a tener sobre las estructuras anatómicas del encéfalo y cómo estas repercuten en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Sin embargo, amplía la panorámica de esta situación multifactorial mediante la inclusión de la depresión como una variable posiblemente asociada a las consecuencias del maltrato infantil junto con las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo.
Puede proporcionar nociones claras sobre las necesidades reales de intervención y acompañamiento en el mediano y largo plazo para esta población vulnerable con el fin de favorecer su adaptación a la vida cotidiana y lograr el mejoramiento de su calidad de vida. Como pregunta de investigación, nos planteamos si existe una relación entre el maltrato infantil y un menor rendimiento en las funciones ejecutivas y la depresión. El maltrato infantil incluye muchas formas de daño, como el abuso físico, emocional, sexual, el abandono y la explotación. Los estudios han mostrado que este maltrato afecta a los niños durante toda su vida, tanto en sus emociones como en su comportamiento. Según la OMS, esto afecta negativamente y persiste a lo largo del tiempo. Este estudio analizó cómo los niños que estuvieron en un grupo armado en Colombia se llevan en la sociedad después de dejar estos grupos. Descubrieron que los niños con buenas habilidades para tomar decisiones y controlar sus acciones, llamadas funciones ejecutivas, suelen tener mejores habilidades sociales. Por otro lado, los que tienen dificultades en estas áreas pueden tener problemas para relacionarse con los demás. El maltrato afecta la atención, la memoria y las habilidades de tomar decisiones en estos niños. Compararon dos grupos, unos niños que tenían síntomas de estrés postraumático debido al maltrato y otro grupo sin estos síntomas. Descubrieron que los niños con este estrés postraumático tenían dificultades para recordar cosas y para cambiar su forma de pensar cuando lo era necesario. También encontraron que estos problemas estaban relacionados con el nivel de estrés experimentado durante ese tiempo. La violencia en el hogar, ya sea que los niños la sufran directamente o la presencia entre sus padres, tiene un gran impacto en su comportamiento, pensamiento y emociones. Los adolescentes que son víctimas de esta violencia suelen ser más hiperactivos y tienen más problemas para prestar atención en la escuela. Además, la violencia puede causarles ansiedad y la depresión, lo que afectaría su estabilidad emocional. Y el maltrato infantil afecta negativamente las habilidades mentales superiores y las habilidades sociales de los niños. Las funciones ejecutivas, que incluyen cosas como tomar decisiones, planificar y controlar las conductas, pueden verse afectadas a lo largo del tiempo, ya que el rendimiento va disminuyendo. Además, el maltrato infantil puede causar depresión en los niños, lo que puede manifestarse como tristeza o agresión. Con respecto al desarrollo del proyecto, tenemos el método. Dentro del método, los participantes que se seleccionaron para desarrollar este proyecto se compone de una muestra de 200 personas con edades entre 18 y 59 años que asistieron en calidad de pacientes al Instituto de Salud Mental de la ciudad de Bucaramanga, de los cuales 100 personas fueron diagnosticadas con depresión clínica y 100 personas que, aunque presentaron algunos síntomas del estado de ánimo, no cumplen los criterios del trastorno. Para seleccionar la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, tenemos que solo se incluyeron participantes con antecedentes de maltrato infantil reportados en las historias clínicas y se excluyeron personas con diagnóstico de retraso mental, dificultades neurológicas, trastorno por déficit de atención u otros trastornos psiquiátricos. En cuanto al procedimiento, tenemos que lo que inicialmente se hizo fue solicitar una autorización a la directiva del Instituto de Salud Mental de Bucaramanga y luego se realizó una reunión con el equipo de profesionales de la institución para aclarar los objetivos y la justificación del estudio, así como los criterios de inclusión y exclusión. Luego, los profesionales de esta institución realizaron la selección de la muestra basándose tanto en los diagnósticos consignados en las historias clínicas como en los criterios de inclusión y exclusión relacionados con la edad eh, y los diagnósticos de retraso mental, las dificultades neurológicas u otro tipo de trastorno psiquiátrico. Posteriormente, las personas seleccionadas para componer la muestra se citaron de manera individual
y se les explicó a ellos o a sus acudientes, en caso tal de tenerlos, eh, pues el objetivo del estudio y el procedimiento para participar en él. Finalmente se realizó la firma del consentimiento para la participación de quienes decidieron continuar y se realizó pues la aplicación de los instrumentos. De esa aplicación de los instrumentos, los resultados se consignaron en una base de datos que fueron analizados después con el programa SPSS. Dentro de los resultados tenemos las tablas que están presentes en la imagen y para ello pues tenemos que en la tabla número 1 se evidencia una correlación negativa y significativa entre las variables de índice de severidad de uso físico y la puntuación total de depresión con respecto del desempeño de la corteza prefrontal anterior. En la tabla número 2 sucede algo parecido, ya que se observa una correlación negativa significativa entre las variables también índice de severidad de uso físico, la puntuación total en la escala de depresión con respecto al desempeño de la corteza orbitofrontal. En la tabla número 3 tenemos lo mismo, también una correlación significativa y negativa entre las variables índice de severidad de abuso físico y la escala total, eh, la puntuación total de la escala de depresión y el desempeño de la corteza prefrontal medial. Lo mismo sucede con la tabla número 4, en donde se evidencia también una correlación negativa entre las variables índice de severidad de abuso físico, la escala total de depresión con respecto del desempeño de la corteza prefrontal dorsolateral. Esto pues se podemos evidenciar que en todas las tablas pues los puntajes estuvieron por encima de 0.5 y pues eso nos indica que pues a mayor cantidad, a mayor índice de severidad de uso físico o más alto sea pues la puntuación total en la escala de depresión, menor va a ser el desempeño en cada una de las áreas prefrontales. Buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre la tabla 5 coeficientes de relación de Pearson. La tabla 5 se puede apreciar que no existe una correlación significativa entre la variable sexo y las variables índice de severidad de uso físico ISAF. Puntuación total en la escala de depresión SDS. Desempeño en la corteza orbitofrontal COF. Desempeño en la corteza prefrontal media CPFM. Desempeño en la corteza prefrontal dorsolateral CPFDL y desempeño la corteza prefrontal anterior CPFA. Por otra parte, es evidente la correlación significativa negativa entre las variables tipos de caso, es decir, la presencia o no de depresión clínica con las variables de desempeño de las áreas corticales y prefrontales. En las conclusiones, la discusión. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el rendimiento de las funciones ejecutivas y la presencia de la depresión con respecto del antecedente al maltrato, contándose la existencia de una correlación significativa en estas variables. En esta misma línea se encuentran los resultados obtenidos por Ramírez et al. 2018, en un estudio en el que abordaron la memoria, las funciones ejecutivas y el antecedente de maltrato. Habían concluido que los niños con antecedentes de maltrato que presentaban un menor desempeño en la memoria verbal y en la flexibilidad cognitiva, reafirmando las afectaciones que producen el maltrato en el funcionamiento ejecutivo. De la misma forma, los resultados de este estudio coinciden con lo encontrado por Armenta 2015, que se enfocó en el análisis de las repercusiones del maltrato infantil en una población de riesgo y determinó que la violencia vencía experimentada directamente como maltrato o indirectamente como testigos de violencia intrafamiliar
provoca graves afectaciones en la conducta, los procesos cognitivos y la afectividad de los jóvenes, quienes pueden presentar desde hiperactividad hasta problemas de atención que los ponen en desventaja en cuanto al desempeño escolar. En este sentido, las repercusiones del maltrato sobre la afectividad de las víctimas no solo implican la depresión entendida como un estado afectivo de tristeza mayor en intensidad y duración en que el niño pueda parecer decaído o por el contrario hiperactivo. También es usual que en algunos casos no se muestren tristes, pero sí agresivos. Trapero, M.A. 2008, sino que de esta se deriva una afectación en la capacidad de establecer y mantener vínculos sociales sanos, lo que coincide con lo encontrado por Arana et al. 2022, que plantea que el funcionamiento ejecutivo interviene en la manifestación de conductas relacionadas con dimensiones de la cognición social, entre ellas la competencia social con lo que es socialmente correcto. Otro factor importante que considerar es que en este estudio el género no es una variable que afecte de manera significativa, ni positiva ni negativamente, el impacto sobre las funciones ejecutivas, dejando entrever que es igual de importante la intervención terapéutica con miras al mejoramiento del funcionamiento ejecutivo en cualquier rango de edad. En conclusión, el maltrato es experimentado directamente como víctima o indirectamente como espectador, tiene grandes repercusiones negativas sobre el funcionamiento ejecutivo que suelen acompañarse de depresión e incapacidad para desarrollar y establecer vínculos sociales sanos, indistintamente de la edad, lo que dificulta el normal desempeño de la vida de los sujetos y su adaptación a las dinámicas sociales. Como recomendación, es importante seguir ahondando en este tipo de estudios con la inclusión. Otras variables independientes como el nivel socioeconómico y que sí sea posible buscar a las víctimas más vulnerables y con difícil acceso a las terapias y programas de rehabilitación. Esto con miras a implementar soluciones terapéuticas y de rehabilitación que estén disponibles para esas poblaciones vulnerables y desprotegidas y lograr un mejoramiento tanto en el desempeño ejecutivo como en el desarrollo psicosocial y emocional de las víctimas y con ello una inserción funcional en la sociedad. En las referencias está vista de relación entre funciones ejecutivas y la competencia social en menores que se desvincularon del conflicto armado en Colombia. s/f.edu.co. En otra tenemos Ramírez Y.Z, Restrepo A.YG, Silva, J.B, y Carvajal Castrillón J. 2018. Atención, memoria, funciones ejecutivas en niños con antecedentes de maltrato. Cuadernos hispanoamericanos de psicología 18.2.1.16. Deutsch S.A. Tipol E. Dickman M. Maculay J. Collins, G. 2020. For victims of fatal child abuse who has the reach to consent to organ donations. Y en otras referencias está Flores, J.C. Ostrowski F. y Lozano A. 2014. Batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales. Segunda
edición. DF, México, Manual Moderno. Referencia López Villalobos, J.A. Andrés de Llano, J.M. y Parcer Ibarx. M.A. 2014. Funciones ejecutivas en la infancia, una revisión actualizada. Revista de Neurología 58.1.37. Referencia Aldeas Infantiles SOS Colombia 2023. ¿Qué es el maltrato infantil y cómo prevenirlo? Referencia American Psychiatric Association. ¿Qué es la depresión? Muchas gracias por su atención prestada.